Buenas tardes. Continuamos ahora con la sesión de onconefrología, un área que hemos conseguido incorporar a esta reunión de hoy del grupo Glossen, y yo creo que tenemos una oportunidad interesante en compartir los siguientes ponentes. Cuento con el apoyo en esta sesión con la doctora Rosselló, patóloga del grupo de Glossen, que también va a participar en la reunión. Tendremos en primer lugar el doctor Javeri. Él es jefe de servicio de nefrología del Hofstra Northwell Hospital en Nueva York. Es una persona que lidera diversas áreas de glomerulonefritis, diversas áreas de onconefrología, es un experto en esta área y también es el editor de la sección de noticias renales del ASN, de la Sociedad Americana de Nefrología. Es una oportunidad. Además, como dato anecdótico, él tiene más de 5.000 seguidores en su cuenta de Twitter. Esther, cuando quieras. Y pues vamos a presentar también al doctor Carlos Fernández de la Rea, que es hematólogo de la unidad de amiloidosis y mieloma múltiple del Hospital Clínico de Barcelona y trabaja también en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Agustí Suñer de Barcelona, y que nos hablará y nos explicará a todos cómo funcionan las CAR T-cells en el tratamiento del mieloma múltiple. Os recuerdo que a pesar de que ahora vamos a hacer una presentación de los tres ponentes de forma seguida y que luego van a ser las charlas también de forma seguida, podéis ir mandando vuestras preguntas a medida que vayan surgiendo y nosotros al final las iremos seleccionando y se las iremos haciendo a cada uno de los ponentes. Muy bien, y para finalizar la reunión tendremos la oportunidad de oír al doctor Ángel Sevillano. Él es nefrólogo del Hospital 12 de Octubre, participa en muchas áreas de trabajo en glomerulonefritis, en trasplante, y en esta ocasión nos va a hablar de su experiencia con las técnicas extracorpóreas, tanto en el ámbito del mieloma, pero también, que yo creo que va a ser de alto interés, el uso de la plasmaféresis en aspectos como enfermedades autoinmunes o vasculitis. Por lo tanto, tenemos hoy una sesión amplia y variada que espero que sea del agrado de todos. Ahora pasamos a la presentación de la sesión. Hi, everybody. I will be talking today on immune checkpoint inhibitor-related kidney disease. Thank you for this prestigious invitation at Glossen 2021. Full disclosure, I do have consulting fees to Aztec and Natera and UpToDate, and whatever money I make go to my two boys. So that's my full disclosure. Today's objective will be to talk on acute kidney injury, really related to both CTLA-4 inhibitors and PD-1 and PD-L1 inhibitors. Glomerular disease is seen, really that's the highlight of your conference with these inhibitors. And then a little bit on the organ transplant related with immunotherapy. So what is cancer immunotherapy? So when you give patients chemotherapy, that's a standard like Cytoxan, cisplatin, methotrexate. Then you have targeted therapy, which is things like Avastin, bevacizumab, sunitinib, sorafenib, which target a specific receptor. Cancer immunotherapy is where you target the actual body and make the body reject the cancer. And basically, you target the immune system and not the tumor. So the immune system has, in normal states, 2 checkpoints, and those are CTLA-4 and PD-L1 and PD-1. So in normal immune system, you have the antigen-presenting cell and you have the T cells, and you have the co-stimulation that happens in B7, CD28, and the antigen presentation. And that's where belatacept acts to inhibit that co-stimulation, so you prevent rejection. But when you activate the T cell, you also want to inhibit that activation a little bit so you don't get overactivation of the T cells. And hence you have inhibitory signals that compete with CD28 by CTLA-4. And so you don't get these constant activation of T cells because otherwise you'll have havoc in the immune system. So what CTLA-4 inhibitors do is block that inhibition. So you have constitution activation of the T cells attacking the antigen, or in this case, the cancer cell. The same concept works with PD-L1 and PD-1, and it's basically you're either pressing on the accelerator or releasing the brakes. So it's a negative, and that's why
you have constant activation of the T cell attacking the tumor cell. So here you inhibit the CTLA4, causing the now the T cell to attack the antigen or the tumor cell here, and the same, you block this interaction of PD and PD-L1, and hence you let the tumor cell be attacked by the T lymphocyte. So in practice, there are many CTLA4 inhibitors and PD-1 and PD-L1 inhibitors out there. These are some of the common ones that have been approved for initially things like skin cancer, but then eventually organ cancers like renal cell, and now even lung cancer, and you name it, whichever cancer, it is approved now. And as you can realize, when you have activation of the immune system while you're attacking the cancer, you're also going to have inflammation in the rest of the body, and hence the side effects of these drugs are itises. So you can get hypophysitis, thyroiditis, pneumonitis, myositis, and as a result, nephritis. So in the oncology AKI grading is slightly different than our KDIGO and AKIN criteria. So just for your reference, I have here the oncology AKI grading system that's used in a lot of the literature that describes AKI related to checkpoint inhibitors or any cancer therapy. So here's our first case. A 69-year-old patient with hypertension, GERD, on PPI, is recently diagnosed with squamous cell lung cancer. She started on treatment with IV pembrolizumab, and 3 months later is noted to have AKI with a rise in serum creatinine from 1 to 2. Kidney biopsy revealed. So you have 4 options: acute tubular injury, acute interstitial nephritis, hypertensive nephrosclerosis, and thrombotic microangiopathy. So in this case, as you can guess, if there is nephritis, there's inflammatory cells coming in, it most likely should be acute interstitial nephritis. So one of the first studies came out from the MGH group in Harvard, looking at the frequency or incidence of a checkpoint inhibitors AKI. And in a single center study, of 1,000 patients, the incidence of AKI was 17%, with a sustained AKI, which has stayed longer than 3 days, was 8%. And when you actually looked at the charts, 3% were related to a checkpoint inhibitor, either biopsy proven or if the nephrologist thought was from the checkpoint inhibitor. So 3% incidence is where even the pooled studies from phase 2 and 3 also found AKI rates. Proton pump inhibitors were a risk factor for sustained AKI, in the odds of 2.24 times of getting an AKI if they want proton pump inhibitors. So it is not uncommon, but it's still a small percentage compared to colitis or pneumonitis, which is much higher, or dermatitis in terms of incidence of the side effects. Another study from Canada found a similar rate: 17% experienced AKI, but 4% had kidney-related, adverse events. And in their case, they found no PPI as a risk factor, but found hypertension and other immunotherapy-related events like dermatitis and colitis as a risk factor for AKI from the drug. And clinically, that's what we see. This is the largest study to date, published in JASN last year, where it was a multi-center retrospective collection of cases of immunotherapy-induced AKI. There were 138 patients that were collected, and of them, I would say 50% or so were biopsied. 93% of the biopsies showed acute interstitial nephritis. The median time of biopsy was 14 weeks, or at least AKI was 14 weeks. And you can see that a good amount had complete remission and partial remission, and 15% had no remission. Risk factors here were low GFR, PPI, and combination therapy. So combination of CTLA4 and PD-1 inhibitor, perhaps. And we'll talk about rechallenge later. So diagnosing AKI from PD-1 inhibitors is very, very tough because urinalysis is useless. It doesn't really help in most of these cases. Even if you see WBCs, it might be not AIN.
A lot of these drugs are given with other agents like pemetrexate, which can cause ATN. So it's hard to really, sometimes just from urine, figure out. This is a recent study from Mayo Clinic that found that in their center, if you check the serum CRP and a urine retinol binding protein to creatinine ratio, it actually predicted AIN more than another cause. Again, this is a little bit of grain of salt, but this is the only study that gives you some idea of a biomarker, perhaps, that can help predict if this is AIN from the checkpoint inhibitor. Diagnosis is not easy. Kidney biopsy is necessary in most cases. The mechanism could be threefold. One, very simple, maybe it's autoantibodies from that against the kidney tissue associated with acute kidney injury. Two, it could be the second hit concept where PPIs or NSAIDs are the first hit, and then you get this immune reactivation, and hence the kidney gets attacked. Or three, it's T cell cytokines that are being released causing AKI. These are now the risk factors. I think we kind of mentioned that the largest study showed PPI, CKD, and combined therapy. But if you summarize even the stuff from the Canadian literature, they actually found hypertension and presence of acute other events in other organs as risk factors. So the 5 risk factors that are really there are low GFR, PPI, hypertension, combination therapy, and other organ involvement. And this is what we see in practice most of the time. I would say other organ involvement is the biggest risk factor in practice, and PPI is the next big one. I really see these two very commonly when I see these patients. What is the management? This is the ASCO, or the American Society of Clinical Oncology guidelines. Hold immunotherapy, give steroids, steroids, steroids. And if there's no improvement, then call nephrology. Nephrology opinion, on the other hand, is hold immunotherapy, call nephrology right away, and then do a kidney biopsy, hold PPIs and NSAIDs, and steroids if biopsy-proven acute interstitial nephritis. And treatment matters, because if you treat these patients with steroids, they actually affect outcomes. And patients who got treated with steroids or were on concomitant drugs like PPI that was stopped, they had better recovery rates. And here are the mortality and morbidity from the large study showing renal recovery mattered in terms of survival. And a recent study from Mayo Clinic, from Spain, actually. This is from Barcelona, found similar outcomes into patient survival. So AKI affected patient survival. So treatment of the AKI should help with patient survival. The kidney biopsy of our patient showed acute interstitial nephritis. The checkpoint inhibitor was discontinued, and patient was treated with prednisone, 40 milligrams per day, and the renal function improved back to baseline. Happy kidneys, happy nephrologists. Then the oncologist wants to start the immunotherapy back as his tumor was responding very well. Kidneys, what do we do? We're worried. Say, what do you do? Maybe say no, or you could say, let's try and watch the kidney function closely, or maintain a little bit of prednisone and start immunotherapy. So what is the data on rechallenge? So if someone had AIN, what is the data that if you rechallenge them with immunotherapy, they will recur? 23% in this large JASN paper, 25% in the Mayo Clinic. This is the CKJ study from Spain, 23%, and the KI reports update from Mayo Clinic is at 19%. So there's a 25% chance there's going to be recurrence of the AIN, but okay, I think I would take that chance. So our patient, we started the immunotherapy without any steroids, and he's doing well with no recurrence of AKI. So now we're going to move on to case 2. An 81-year-old male presents with rising creatinine and proteinuria. In 2017, he was noted to have new lymph nodes, lung nodules, and bone lesions. He gets a biopsy that confirms melanoma, and treatment is begun with nivolumab that was given for 1 year from December 2017 to 18. His serum creatinine started to rise in March 2018 and was 1.6, up from normal.
No workup was done at that time. 1 year later, in March of 2019, the creatinine is now 2 to 3 range. And in September 2019, the creatinine is 5 range, and the patient needs dialysis, and a kidney biopsy is done because there's also proteinuria of 8 grams. So this is the presentation. Hemoglobin's low, albumin is 2 to 3. All serologies are negative except a CRP of 10. Anti-GBM, free light chains is all good ratio. These are the medications the patient is on, pantoprazole and vitamins. The biopsy, the light microscopy showing these nodular type of lesions. From far, they might look like diabetic changes. You look at Congo red staining with fluorescence, and you can actually see amyloid as a potential problem here. And you then ask the pathologist to stain for kappa lambda, which are negative, but protein A comes back positive. And in the electron microscopy, you see these beautifully randomly arranged fibrils of 7, 10, 13 nanometers. Final diagnosis was AA amyloidosis with severe IFTA and arteriolar sclerosis. Yes, AA amyloidosis has been associated with checkpoint inhibitors. There have been 4 cases reported now, both PD-1 inhibitors. And you can see that people tried different things with really no response. This patient, we tried steroids and colchicine, and there was no response, and cancer was in remission. And hence, most of these cases, the cancer was in remission, so it's more likely associated with the immunotherapy. That brings into the question of glomerular diseases seen with checkpoint inhibitors. And here, we actually did a systematic review of all cases that have been published of biopsy-proven checkpoint inhibitor glomerular diseases. This is published now in Kidney International Report, 27 studies, 45 biopsy-proven cases. And look, what did we find? The most common pathology was pauci-immune glomerulonephritis, which is ANCA negative with no drug association, podocytopathies, including minimal change in FSGS, and then glomerulopathy, such as glomerulitis, which is of C3 type, as the third interesting finding. Bad outcomes, 31% full recovery, 42% partial recovery, and remission of proteinuria was not that great, and 19% remained on dialysis and 34% died. So outcomes with glomerular disease are not that great, but the treatment is slightly different and very challenging. What do you do with these patients who need to restart the immunotherapy or not when they actually have a glomerular disease, and how do you treat them? Is very challenging. We recently had a case of a PLAR2 positive membranous post immunotherapy that responded to just steroids and stopping of the immunotherapy. So you can see very, very strange glomerular diseases with checkpoint inhibitors. So in summary, the glomerular diseases seen with checkpoint inhibitors are of nephrotic syndrome type, these 3 here, podocytopathies, AA amyloidosis, and membranous nephropathy. Nephritic type, the most common is pauci-immune GN with C3GN, and then you see a spurring of the remaining, you name it, there has been those reported. And this is the last case. A 57-year-old woman with history of disease donor transplant 15 years ago is receiving standard immunosuppression with calcineurin, MMF, and prednisone. She presents with metastatic cutaneous small cell cancer. The oncologist decides to use PD-1 inhibitor. What is the best strategy to have a good tumor response and prevent graft loss? Case 3, choice 1, stop all rejection meds and keep the steroids and start PD-1 inhibitor. Decrease anti-rejection meds to 2, CNI and steroids, and start PD-1 inhibitor. Change CNI to mTOR inhibitor, stop MMF, and do a mini pulse of steroids at the start of PD-1 inhibitor. So far, all cases of rejection have been reported with these agents. So ipilimumab, actually not as much rejection, but all PD-1 inhibitors, the first rejection case was reported in NEJM in 2016. And then if you look at pooled case series and meta-analysis of like close to 39 to
40 cases, there's a rate of rejection of 30 to 40%, and overall survival was not clear, but there was a rejection episode that happened very fast when you looked at all these meta-analysis or case series. But so as you know, these agents will trigger an immune response, and you have a foreign object in your body, you're going to cause rejection, especially in cancer patients because you've decreased the immunosuppression already. No study has looked at the efficacy of these agents in the transplant population. So here's a case from NEJM that we had published to prevent the rejection. So we had a case of a GI cancer that was on 3 immunosuppressive agents, and we stopped the CellCept, and we converted the tacrolimus to sirolimus and did a pulse of prednisone a week before starting immunotherapy. In this case was nivolumab, and just decreased the prednisone over 6 months and continued the Rapamune. And now, even 4 years later, the patient is in complete remission of the cancer. Look at that beautiful response, and has a creatinine of 0.8. So it is doable, and I've done this now in, I would say, 10 patients, the same protocol. You do a pulse, mini pulse right before the first dose of the immunotherapy. So here is a study that we just published in Kidney International. It was a multi-center study on safety and efficacy of immune checkpoint inhibitors in cancer patients' kidney transplant. This is a retrospective study of multi-centers, 69 cases, and we wanted to look at rejection and graft loss, and we wanted to see the efficacy of these patients as well. So as you can see here, that the rate of, the age was around 63, and patients were on multiple different types of immunotherapies, mostly PD-1 inhibitors, few on combination, and the time to rejection was around 24 days, and there was a mix of different types of rejections. But you can see that 19 of those 69 patients lost their graft, and here's the frequency of rejection as it happens very quickly in the first few weeks, and hence that early steroid was actually would make sense to give it in the initiation of the therapy. The next slide will show you that these were all the changes of immunosuppression that were done by the different centers. The most common was a prednisone increase, followed by anti-metabolite being discontinued. So these you can see, and CNI switching to mTOR inhibitors. So people did very different things. A total of 62 changes were done to actually see what can be done to help these kidneys and the patient. The risk factors for allograft rejection, actually, the mTOR inhibitor was protective. Using more immunosuppressive agents was also protective. So if you had 2 agents or 3 agents on, you obviously did not reject the kidney. And here's the efficacy data. So here is the subgroup of squamous cell cancer skin, and this is the group that actually was the most common, and we compared it to a group that did not get checkpoint inhibitors. So they got treatment with other chemotherapy or targeted therapy, and you can see the rejection rate is much higher in blue of checkpoint inhibitor patients, and this is despite correction for all the changes in immunosuppression. So the rejection is purely related to the checkpoint inhibitor use. But the survival of these patients was much better with the checkpoint inhibitors. So if you can minimize the immunosuppression to just maybe 2 agents, you prevent the rejection at the same time, can have a beautiful survival for these patients. So checkpoint inhibitors do a good job in the transplant patients. You just have to minimize the immunosuppression. Very little, not completely. And in the melanoma group, same finding, but really no difference in the survival there, maybe because of small numbers we had. But again, it tells you that the checkpoint inhibitor is what's causing the rejection, not the coming off the immunosuppression, because we corrected for that. And hence, keeping them on immunosuppression might be not a bad idea. So checkpoint inhibitor-induced graft rejection is very high, with a graft loss of 65%. Higher number of immunosuppressant use and mTOR use may prevent the rejection, yet keep a good, robust response of the cancer.
So this is a small cohort size observational study and limited matching for the historical controls, but this is still the largest study looking at rejection rates and overall achievement of cancer outcomes. So this is important because you want no rejection, but a beautiful tumor response, and this is a hard balance to achieve. So what we did not cover is that checkpoint inhibitors can also be safely administered in dialysis patients. I did not show that data due to time. And hyponatremia and hypercalcemia are some things that you should watch out for in these patients as well. So our summary and key takeaway points: the most common kidney biopsy finding with checkpoint inhibitor in the kidneys, acute interstitial nephritis, pauciimmune vasculitis, podocytopathies, and CTGN are the most common glomerular findings seen with immunotherapy. Rejection is not uncommon when checkpoint inhibitors are used in renal transplant patients. mTOR inhibitors and over 2 immunosuppressive agents may be helpful to prevent it. I want to thank you for inviting me for your prestigious organization and seminar. And I would like to thank a few people here who shared their slides and my collaborators, Dr. Wanchu, Dr. Megan Saiz, Murakami, Parizella, and Dr. Bijol for the pathology pictures. Thank you. Hola, soy Carlos Fernández de la Rea, hematólogo de la Unidad de Amiloidosis y Mieloma del Servicio de Hematología del Hospital Clínic de Barcelona, y voy a hablar sobre el papel de las células CAR-T en el mieloma múltiple. Y agradezco la invitación a participar en esta reunión que me parece de mucho interés desde el punto de vista, ¿no?, del contacto de hematología y nefrología. Aquí tenéis mis conflictos de interés. Mieloma múltiple es la segunda neoplasia hematológica en frecuencia y se caracteriza por un estado presintomático, en general una gamapatía monoclonal de significado incierto o mieloma quiescente, que progresa hacia mieloma múltiple. Y es una enfermedad donde la interacción con el microambiente medular, el microambiente inmune, es crucial, y la dependencia de la célula plasmática maligna por las diferentes interacciones célula-célula de citoquinas es muy importante. En el mieloma múltiple, el pronóstico ha ido mejorando significativamente a través de los años, desde la, digamos, la llegada de nuevos, viejos fármacos, como los inhibidores de proteasoma o los fármacos inmunomoduladores, dígase bortezomib, lenalidomida, cafrizomib, pomalidomida, etc. Y más recientemente con los anticuerpos monoclonales, fundamentalmente los anticuerpos monoclonales anti-CD38 como el daratumumab. Entonces ha ido incorporando estas diferentes estrategias más clásicas o más inmunoterapéuticas en el tratamiento del mieloma, con mejoría del pronóstico. Sin embargo, pese a que hemos pasado de 3 años de supervivencia, ya estamos entre 7 y 10 años, en general el mieloma se considera una enfermedad incurable y la inmensa mayoría de los pacientes tendrán una fase inicial donde respondan al tratamiento, tengan un periodo en remisión, pero que luego tengan periodos de recaída y progresión ulteriores, y que al final acaben llegando a una fase de enfermedad recaída refractaria. Y por tanto hay una necesidad de tratamiento en los pacientes en fase avanzada. En ese sentido se han ido incorporando nuevas estrategias de inmunoterapia para tratar pacientes con mieloma múltiple, dentro de los cuales destacan los anticuerpos biespecíficos, los anticuerpos monoclonales que ya he comentado, y en particular las células CAR-T. En la actualidad no hay ninguna aprobada desde el punto de vista de agencia regulatoria ni en los Estados Unidos ni en Europa, pero se encuentran en estado muy avanzado los ensayos clínicos y se espera una aprobación durante este año. El antígeno contra el que se van a desarrollar la mayoría de las estrategias inmunoterapéuticas en el mieloma múltiple, y en particular las CAR T-cells, es el BCMA, un antígeno de maduración de célula B, un antígeno que se expresa únicamente en linfocitos B maduros y en células plasmáticas, tanto benignas como malignas, y que no se expresa en prácticamente ningún otro tejido, y por tanto nos permite una seguridad de que la inmunoterapia no va a tener un efecto on target of tumor. ¿Qué son las células CAR-T? Muchos ya lo habéis escuchado, pero bueno, consiste en digamos una estructura quimérica que se crea en el linfocito T,
en el cual externamente hay una fracción derivada de la estructura de la inmunoglobulina, que es la que se encuentra capacitada para reconocer el antígeno en la célula tumoral. En este caso, como habíamos comentado, el mieloma en general es BCMA, y luego una estructura que se asemeja más a un receptor de célula T, donde existe un dominio de activación, usualmente el CD3, bueno, CD3 de hecho, y un dominio de coestimuladores que pueden ser 4-9 o CD28 en general. Por tanto, cuando se reconoce el antígeno, específicamente por el dominio de tipo inmunoglobulina, se transmite una señal estimuladora con una activación del linfocito T que lleva a que sea capaz de producir la muerte celular de la célula tumoral específicamente. Es decir, estos linfocitos T se obtienen de aféresis, se modifican en general a través de mecanismos virales, en general hasta ahora, para la inserción de estas proteínas en la superficie, y posteriormente se vuelven a infundir al paciente tras una quimioterapia, usualmente linfodepletiva, para evitar que se eliminen rápidamente. En el mieloma múltiple, la mayoría de las estrategias que había comentado están dirigidas contra BCMA, y en el desarrollo de los últimos años, pues en general se ha tendido a utilizar 4-1BB como molécula coestimuladora intracelular, y externamente pues varían los dominios, sobre todo en el origen. Algunos son humanos, humanizados, algunos originalmente eran de ratón, y inclusive hay algunos ahora también de camélidos. Los vectores en general son retrovirus y lentivirus, los que se utilizan para introducir este material genómico que hemos preparado dentro del linfocito T, y que luego expresan la proteína correspondiente en la membrana. Las células CAR-T se han mostrado activas contra células de mieloma con impacto clínico, ya desde los estudios iniciales del NCI en Estados Unidos, donde mostraba esta actividad en pacientes con enfermedad muy avanzada, en recaída refractaria, con más del 80% de respuestas, y además respuestas de calidad, 2/3 partes de respuestas y muy buena respuesta parcial. Más recientemente, uno de los CARs que está en mayor desarrollo, que es el BB2121, que es un CAR murino con 4-1BB. En este caso, aquí puedes ver cómo las respuestas publicadas en el New England hace 2 años se incrementaban con la dosis de CAR-T-cell, con los millones de células que se infundían en los pacientes, y logramos inclusive una elevada tasa de remisiones completas, que además no eran transitorias, sino que duraban en el tiempo. Esto ha llevado este fármaco, o estas células, este fármaco vivo, como llamamos los CAR-T-cells, que se denomina ide-cel, en su versión abreviada del nombre impronunciable. Se ha desarrollado un ensayo fase 2 para validar estos resultados de fase 1, y vemos cómo son pacientes muy tratados, con un 51% de mediana de infiltración por células plasmáticas, con más del 50% de infiltración plasmáticas, 6 líneas de tratamiento de mediana. De hecho, los pacientes eran refractarios al anticuerpo monoclonal C38, una cuarta parte eran refractarios a prácticamente todos los fármacos que tenemos aprobados, dígase lenalidomida, pomalidomida, daratumumab, bortezomib y carfilzomib. Es decir, un pronóstico que sabemos que en estos pacientes es una supervivencia de escasos meses. Viendo este grupo de pacientes de tan alto riesgo citogenético, enfermedad extramedular, pues vemos que los pacientes responden hasta un 80%, como hemos visto en las dosis más altas, con un 40% prácticamente de remisiones completas, que es un evento muy infrecuente que alcancemos remisión completa, la desaparición de la proteína monoclonal de zona y orina, confirmada en médula ósea, en pacientes en un estado tan avanzado. Sin embargo, esa es la buena noticia. Quizás la mala noticia es que los pacientes van recayendo, y como observáis en las curvas, aunque los pacientes que alcanzan remisión completa tienen mejor pronóstico que los que alcanzan muy buena respuesta parcial o respuesta parcial, sin embargo, no es una curva plana. Nuestra experiencia con CAR anti-CD19, el linfoma difuso celular grande o el leucemia aguda linfoblástica, observamos un plató claro al 40-50% según la enfermedad, y los pacientes no recaen. El mieloma es una enfermedad diferente, más hipoproliferativa y de recaídas tardías, y observamos que en realidad, por ejemplo, en este caso, la mediana de supervivencia y la progresión está alrededor de un año, 12 meses.
es un poco mejor para las dosis más altas y en particular aquellos que alcanzan remisión completa. Sin embargo, vemos que una mediana de supervivencia global de casi 20 meses, cuando sabemos que estos pacientes la supervivencia global está por debajo claramente de los 9 meses en esta enfermedad tan avanzada. O sea, otras estrategias también han sido diseñar CAR que van dirigidos contra dos epítopos de la molécula BCMA, en este caso derivados de llama, y que este es un ensayo el Cilta-cel que se desarrolló inicialmente en China y que mostró resultados durables y una profundidad de la respuesta. Este Cilta-cel pues, se ha dado un desarrollo en Europa y en Estados Unidos, y el primero también han sido pacientes con enfermedad muy avanzada, que como puedes ver pues, se realiza, como en todos los tratamientos con CAR, pues es un screening, la aféresis de los linfocitos T. No muchos pacientes necesitan tratamiento puente mientras esperan la preparación del CAR, pues eso tarda algunas semanas. Luego reciben la quimioterapia linfodepletiva, que habitualmente es un ciclofosfamida de fludarabina, y luego realizan la infusión. En el caso de Cilta-cel las dosis son muy bajas. Como puedes ver aquí es por kilo, pero son 750.000 células por kilo. Aquí en este caso vemos que la tasa de respuestas globales también en pacientes muy tratados es de casi el 100%, un 67% alcanzan remisión completa y a 12 meses la supervivencia libre de progresión pues es de casi el 80%. Estamos hablando que sabemos que la supervivencia libre de progresión está de hecho más larga de lo que sabemos que viven estos pacientes. Es decir, que es muy interesante. Sin embargo, observamos, bueno, como comentaremos luego, que la mayoría de los pacientes tienen síndrome de liberación de citoquinas, que además inicia tardíamente, en general después tras 7 días de la infusión, y que tienen neurotoxicidades, algunas agudas, pero que hay algunas neurotoxicidades que ocurren tardíamente y que pueden ser bastante graves. En general, con los diferentes CARs, hemos comentado IDCEL, Cilta-cel y Orbacel, que es otro CAR que no se continúa en el desarrollo clínico, pero que también era un CAR completamente humano en este caso. Observamos que, bueno, las tasas de respuestas objetivas varían, pero que un porcentaje entre 1/3 a 2/3 de los pacientes alcanzan remisión completa, lo cual, como había comentado, por un paciente recaído refractario, son resultados que no hemos visto con otras estrategias terapéuticas. Por supuesto, no está excepto de toxicidad la terapia CAR, y de hecho pues puede producir fundamentalmente dos complicaciones clásicas, que son por una parte la neurotoxicidad, que es mucho más frecuente con la terapia anti-CD19, como en los linfomas B o en las leucemias linfoblásticas agudas, pero también el síndrome de liberación de citoquinas, fundamentalmente mediados por interleuquina 1 e interleuquina 6. Estamos acostumbrados a tratar las complicaciones de estos pacientes con inhibidor de los receptores de estas citoquinas, como son anakinra y tocilizumab, y también, por supuesto, los glucocorticoides. En los pacientes con mieloma múltiple, el CRS es muy frecuente, son liberación de citoquinas, la mayor parte de los pacientes lo tendrán, aunque en general es menos grave que en las neoplasias CD19. Los efectos neurológicos son bastante menos frecuentes en general. Lo que sí observamos algunos casos de activación macrofágica que pueden llevar a un síndrome hemofagocítico, y sobre todo citopenias prolongadas, que los pacientes pueden presentar trombocitopenia y neutropenia, particularmente, que pueden durar, según el tipo de producto, incluso más de 100 días. Y de hecho, pues esto lleva a algunas toxicidades que conocemos, que entonces es aguda porque tenemos el síndrome de liberación de citoquinas y la toxicidad neurológica, pero que luego tenemos también infecciones tanto en fase aguda como en una fase más intermedia o en fase avanzada, debido a las alteraciones de la inmunidad celular por la quimioterapia linfodepletiva, por la depresión de células plasmáticas y células B por el CAR, BCMA, que produce una aplasia B muy profunda con hipogamaglobulinemia. Estas son las buenas noticias. Las malas noticias es que el CAR-BCMA, pues los pacientes, como ya hemos observado en las curvas, no tenemos un plató, no parece una terapia curativa, parece ser un tratamiento
muy, muy efectivo, pero que los pacientes continuamente van recayendo. En los estudios iniciales ya lo veíamos, en el estudio de evento inicial también. ¿Y por qué se debe esto? Porque en el mieloma múltiple no tenemos el plató y cómo podemos identificar esto para tratarlo. Pues tenemos básicamente dos mecanismos. Uno es el antígeno, el escape antigénico, donde se exprese menos el antígeno o se deje de expresar por la célula tumoral. Esto es observado ya en algunos de los ensayos clínicos, donde se ve que disminuye la expresión en las células plasmáticas del BCMA, y muchas veces esas células plasmáticas con poca expresión de BCMA o ausencia de BCMA son la fuente de la recaída. Por tanto, tenemos que buscar otros targets y intentar investigar diferentes antígenos. Uno es el GPRC5D, una molécula de superficie que se desarrolló particularmente en el Memorial Sloan Kettering, donde yo pasé 1 año y medio trabajando en CAR T-cells, y que se expresa fundamentalmente solamente en célula plasmática y en el folículo piloso. Entonces, una de las ideas es que con el tratamiento con el CAR GPRC5D contra esta molécula, pues podíamos intentar rescatar enfermedad que fuera BCMA negativa y por tanto intentar estrategias duales para prevenir el escape antigénico y mejorar la duración de las remisiones. En este sentido, en un modelo que investigábamos, en este caso, la coadministración de un CAR anti-BCMA y anti-GPRC5D o un CAR en tándem donde una sola molécula expresa los dos, o un CAR bicistrónico donde expresamos en un mismo linfocito T los dos receptores contra BCMA y contra GPRC5D, pues vemos que en el pronóstico de los pacientes, de los ratones, aquí vemos, y potencialmente de los pacientes, pues vemos cómo el beneficio viene dado cuando coadministramos o administramos el CAR en bicistrónico, que son los que tanto por imagen tienen mejor control de la enfermedad, tanto la enfermedad BCMA como la enfermedad BCMA negativa. Teníamos dos tipos de células en este caso. El tándem parece menos efectivo para el control de la enfermedad, lo vemos en la supervivencia y en las imágenes. Y luego cuando intentamos enfermedad puramente BCMA positiva, pues vemos que probablemente los mejores resultados son con el bicistrónico, con un solo linfocito T expresamos los dos receptores, y probablemente esto se debe a que tenga más avidez. Y de hecho el modelo un poco es que cuando la enfermedad no expresa BCMA, pues o administrar los dos CARs o uno bicistrónico parece que da igual, pero cuando se expresan los dos, pues el bicistrónico sería mejor en términos de eficacia y además más práctico, porque no hay que producir dos CARs y administrarlos, sino que en un mismo CAR reconoce los dos antígenos, probablemente por incremento de la avidez por las células. Y por tanto se plantea que esta infusión de CARs que puedan ir dirigidos contra dos antígenos puede lograr una mayor supresión y potencialmente evitar una recaída antígeno negativo, antígeno disminuida por el reconocimiento de otro antígeno expresado en la célula plasmática. Entonces se ha demostrado además recientemente que en efecto los pacientes tienen mecanismos moleculares y una selección clonal de células plasmáticas BCMA negativo cuando lo ponemos bajo la presión del tratamiento con CAR T-cell contra BCMA, y aquí pues veo una recaída claramente BCMA negativa en los resultados histológicos y positometría de flujo que se correlacionaba con una lesión a nivel cromosómico, el cromosoma 16 de la región que codifica BCMA. El otro mecanismo es la desaparición de células CAR-T. En este caso, pues uno es el mecanismo, puede ser la reacción inmunológica contra el componente citotomurino de los CAR-T, que provoca un rechazo de estas CAR-T por parte del propio organismo, y por tanto se intenta hacer CAR-T cada vez más humanizado o incluso completamente humano para intentar evitar estos mecanismos de rechazo inmunológico. Y de hecho algunos diseños ya han incorporado CAR completamente humanizados, como el Elorba-cel, que muestra respuestas prometedoras, aunque su desarrollo clínico no ha continuado. Nosotros tenemos un CAR-T humanizado en el Clinic de Barcelona, que ha demostrado actividad in vitro, y del cual estamos en la actualidad ya prácticamente completando el ensayo clínico con 30 pacientes infundidos con este CAR ARI002 humanizado,
que lo administramos de una forma fraccionada en dosis del 10, 30 y 60% inicialmente por seguridad, y como incorporamos como característica peculiar que realizamos una segunda infusión de CARS a los 3-6 meses en pacientes que hayan mostrado algún grado de respuesta y no tengan toxicidad significativa. Estudio multicéntrico español que coordinamos desde el clinic y producimos nuestro propio CAR académico. La idea es intentar mover la terapia CAR a fases más precoces de la enfermedad, porque no dejarlo para las fases tan finales, donde probablemente la calidad de los linfocitos es peor. Y también utilizar otras estrategias que estamos desarrollando para otros CAR, por ejemplo, como CARs que se llaman TRACS, CARs Armor, que pueden, por ejemplo, secretar citoquinas u otros factores que puedan favorecer la actividad y prevenir también, por ejemplo, el microambiente que pueda haber inmunotolerogénico en la médula ósea. La otra opción es intentar CARs halogénicos, lo cual implica que los CARs tengan que están disponibles inmediatamente, de células T más sanas, de donantes sanos, off the shelf, no tienen que producirse, y el problema es básicamente que en este caso sea la persistencia de estos CAR porque no se rechacen, y hay diferentes mecanismos para intentar lograr ello. Y de hecho ya en el último congreso americano se han presentado resultados para mieloma con CAR-T halogénico que han mostrado seguridad y efectividad, aunque parece que la persistencia es menor que de los CARs autólogos. Por tanto, y para finalizar, es que los terapias con CAR la hemos visto la respuesta que tiene muy impresionante en las fases más avanzadas del mieloma múltiple, pero que probablemente la idea es intentar moverlo a fases precoces, particularmente en pacientes con mieloma de alto riesgo, inclusive en fases iniciales de la entidad, inclusive en mielomas asintomáticos de alto riesgo, para intentar una estrategia quizá allí sí curativa. Por tanto, hemos visto que los pacientes que son refractarios a las 3 grandes familias de fármacos de mieloma son un problema que no tenemos solución todavía con los tratamientos actuales, pero que tenemos diversas células CAR-T en desarrollo con una actividad clínica bastante impresionante, siendo BCMA el antígeno terapéutico de mayor desarrollo y más prometedor, aunque otros targets están también bajo evaluación, y que tenemos que continuar el desarrollo de todas estas estrategias inmunoterapéuticas para mejorar claramente el pronóstico de pacientes con mieloma múltiple, especialmente aquellos con enfermedad refractaria. Y con todo ello agradezco a todo el equipo en el Hospital Clinic y el IRIBAPS, y muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Buenas tardes. Antes de comenzar, quería agradecer al comité organizador por haberme invitado a participar en esta última sesión de Congreso GLOS en 2021, titulada Técnicas de depuración, ¿en qué situaciones siguen siendo útiles? En la misma les hablaremos sobre las técnicas de depuración con fines diferentes al de terapia renal sustitutiva y eliminación de tóxicos que están vigentes a día de hoy en la nefrología. Les hablaré concretamente de la hemodiálisis modificada con filtro de High-Cutoff y de la aféresis. La hemodiálisis modificada con filtro de High-Cutoff es una técnica que se ha propuesto como una alternativa terapéutica en pacientes que sufren un riñón del mieloma. Esto es un proceso mórbido en el cual las cadenas ligeras producidas en exceso por este tumor no se pueden resolver en su totalidad en el túbulo proximal, llegando al túbulo distal, donde se unen a las proteínas TAN-HOSFAL para quedar depositadas y dar lugar a nivel histológico a estos cilindros eosinófilos quebrajados, y a nivel patogénico a un daño túbulo intersticial que puede llegar a ser muy severo y ocasionar que el paciente quede dependiente de diálisis. Algunos trabajos han demostrado que la probabilidad de acabar alcanzando la recuperación de la función renal tiene una relación prácticamente lineal con la tasa de reducción de canales ligeras libres en plasma a los 21 días de seguimiento del paciente afecto de este trastorno. Por este motivo, desde hace años se ha postulado la utilización de filtros de High-Cutoff, filtros que tienen unos poros de mayor calibre, ya que estos, tanto in vitro como in vivo, han demostrado que son capaces de reducir en mayor porcentaje estas cadenas ligeras libres en plasma de los pacientes cuando se utilizan comparado con los filtros que utilizamos de manera convencional. Un trabajo que corroboraría esta teoría es este trabajo publicado en 2016 en PLOS ONE, en el cual es un estudio retrospectivo que compara la evolución de 2 grupos de pacientes con riñón del mieloma, unos tratados con terapia convencional y otros con terapia de filtro de High-Cutoff, y como pueden observar tanto en la gráfica como en la tabla, aquellos enfermos en los cuales se utilizaron los filtros de High-Cutoff tuvieron una mejor respuesta de la función renal, con una mayor tasa de recuperación a los 90 días de seguimiento. Sin embargo, es importante destacar que en este trabajo, mientras que el 76% de los pacientes que recibieron terapia con filtro de High-Cutoff habían sido tratados con nueva quimioterapia, con bortezomib, talidomida, lenalidomida,
únicamente el 24% de los pacientes con terapia convencional habían recibido esta quimioterapia que se considera de elección en el momento actual en los pacientes con mieloma múltiple. Además, por suerte, para corroborar o no la efectividad de esta terapia, se han elaborado 2 ensayos clínicos, uno en el año 2019 publicado en Lancet, que es el estudio ULITE, que está a la izquierda de sus pantallas, y el estudio MIRE aquí a la derecha de sus pantallas, en el cual se utiliza en pacientes con un riñón de mieloma que depende de diálisis, tratados con quimioterapia moderna, se compara la evolución de un grupo tratado con filtro de high cutoff y otro con terapia convencional. En el estudio ULITE, como pueden observar, está la línea azul de los pacientes que tienen terapia convencional, tuvieron una tasa de recuperación de la función renal, este grupo, superior a los pacientes tratados con filtro de high cutoff. Mientras que en el estudio MIRE, a los 3 meses de seguimiento, que fue donde se estableció el outcome principal del trabajo, aunque los pacientes con filtro de high cutoff tenían una tasa de respuesta mayor que los pacientes con terapia convencional, esta diferencia no resultó estadísticamente significativa. Es cierto que con el paso del tiempo, los pacientes con filtro de high cutoff tuvieron una mayor tasa de recuperación de la función renal. No obstante, al establecerse el punto de corte del objetivo principal a los 3 meses de seguimiento, podríamos incurrir en un error de tipo 1, con lo cual estos datos hay que interpretarlos con cuidado. Cabe así pues la duda de por qué en este grupo va mejor los pacientes con filtros convencionales y este con filtro de high cutoff. Y la respuesta parece ser que se debe realmente a ver qué es lo que ocurría en los pacientes con la respuesta a la quimioterapia. De este modo, en ambos grupos, en ambos trabajos, el grupo que presentó una mejor evolución clínica realmente fue el que presentó una mejor evolución, una mejor respuesta, mejor dicho, al tratamiento quimioterápico. De este modo, en un paciente con riñón de mieloma, más que intentar conocer cuál es el filtro que le va a producir más beneficio, lo más importante es intentar diagnosticarlo de una manera precoz e iniciar un tratamiento que sea eficaz lo más pronto que sea posible. En el resto de la sesión les hablaré de la féresis, que es una técnica extracorpórea, mediante la cual somos capaces de separar los elementos formes y el plasma de la sangre, con el fin de eliminar del organismo del paciente algún elemento que puede ser patogénico, e incluso en ocasiones aportar algún elemento del cual el paciente tenga déficit, ya sea en función o en cantidad. En el mundo de la nefrología realmente lo que haremos será plasmaféresis, con el fin de intentar eliminar elementos como pueden ser inmunoglobulinas, inmunocomplejos o mediadores proinflamatorios como las NETs producidas por los neutrófilos o las interleuquinas. Además, podemos aportar productos deficientes como puede ser la ADAS13 o la trombomodulina. Es importante destacar que esta técnica será eficiente cuando estemos eliminando productos que tengan un peso molecular superior a 15.000 Dalton, ya que por debajo de este dintel de peso, una terapia de diálisis convencional o una modiofiltración va a conseguir eliminarnos estos productos y es una terapia más barata que la plasmaféresis. En las guías CADIGO se recogen hasta 8 indicaciones en las cuales se postula o se indica o se sugiere la posibilidad de utilizar plasmaféresis en el mundo de la nefrología. Sin embargo, si vamos a las guías de la Sociedad Americana de Aféresis, estas indicaciones se multiplican hasta 15 y además el grado de recomendación que se da en las guías americanas de Aféresis es más favorable a esta terapia que el recomendado por las guías CADIGO. Estas guías americanas de aféresis también van a estar categorizando las enfermedades a tratar con plasmaféresis en función de cuál es la línea que ocupan en el esquema terapéutico de la enfermedad, existiendo una categoría tipo 4, en la cual no se recomienda el tratamiento con esta técnica porque puede ser ineficaz o dañina. Y esto es relevante ya que hemos de tener en cuenta que aproximadamente un 10% de los pacientes tratados con plasmaféresis pueden tener algún tipo de efecto adverso y en un 3% del global van a ser efectos adversos graves. Los efectos adversos son por todos seguro conocidos por ustedes y están aquí en esta diapositiva. En esta sesión, en lo que nos queda de sesión, vamos a hablar sobre algunas de estas enfermedades en las cuales podemos utilizar la plasmaféresis. No me voy a referir a la plasmaféresis en el mundo del trasplante, sobre todo por tema de tiempo. Voy a comenzar hablándoles de la púrpura trombocitopénica trombótica o PTT, que es un trastorno en el cual existe un déficit en la actividad de una enzima denominada ADAS13, lo cual ocasiona que los multímeros de factores von Willebrand no se puedan romper, se agreguen a las plaquetas, los pequeños vasos, y esto da lugar a una angiogénesis trombótica que puede ser mortal. En los pacientes con PTT se empezó a utilizar la plasmaféresis en el año 1975 y supuso una revolución para la evolución de los pacientes, ya que se consiguió una reducción de la mortalidad desde el 90% hasta el 15-20%, que es la tasa actual de mortalidad con este trastorno. En el momento actual sigue siendo la terapia de primera línea, es más eficaz que la administración únicamente de plasma fresco, seguramente porque con la plasmaféresis somos capaces de eliminar mediadores proinflamatorios e incluso parte de estos multímeros de factores von Willebrand. Y aunque recientemente se ha desarrollado un nanoanticuerpo que se llama capracizumab, que es capaz de inhibir la unión del factor von Willebrand a las plaquetas, este anticuerpo no es eficaz por sí mismo y sigue siendo necesario asociar al tratamiento de la PTT plasmaféresis para conseguir una buena evolución de los pacientes enfermos.
En cuanto al hemolítico urémico atípico primario, este es un trastorno que se produce como consecuencia de una disregulación de la vía alterna del complemento, generalmente secundario a mutaciones de algunos de los genes que codifican proteínas que se encargan de dicha regulación, y esta disregulación al final lo que acaba causando también es una microangiopatía trombótica. Hasta el año 2009, la terapia de elección en estos pacientes era la plasmaféresis. Lo que pasa es que los resultados que teníamos no eran excesivamente buenos, ya que aunque en niños sí que se consigue una respuesta de en torno al 80%, en pacientes adultos la respuesta que encontramos en diferentes trabajos ronda el 50 o 60%. Es verdad que respondía mejor a aquellos pacientes con mutaciones en MCP y mutaciones en la trombomodulina. Desde el año 2009, sin embargo, desde que se desarrolló el eculizumab, el bloqueante de la convertasa C5, sin duda esta es ahora mismo la terapia de elección en los pacientes con un hemolítico atípico primario, habiendo quedado la plasmaféresis como segunda línea en enfermos en los cuales no tengamos acceso al eculizumab. Algunos autores también la recomendarían en pacientes que tengamos, los cuales la enfermedad es secundaria a anticuerpos contra el factor H. Pero sin duda alguna el eculizumab es la primera línea de tratamiento en el hemolítico urémico atípico primario. En cuanto al hemolítico urémico atípico secundario, la verdad es que en la literatura no se acaba de conseguir explicar cuál es el mecanismo por el cual la plasmaféresis puede ser eficaz más allá de eliminación de mediadores proinflamatorios, y tampoco encontramos en la literatura realmente cuál es la tasa de respuesta que presentan los pacientes que sufren este trastorno con esta terapéutica. Esta es una tabla publicada en el año 2016 en Kidney International, en el cual se consigue una respuesta que ronda el 50, 70%, incluso 80-90% en algunas de las etiologías. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que en esta tabla se están mezclando pacientes con PTT y con hemolítico urémico atípico secundario, siendo más eficaz la respuesta, la plasmaféresis en pacientes con PTT que con hemolítico urémico con esta terapia también. Si a esto le sumamos que recientemente, en 2017, se publicó este estudio, que es un estudio multicéntrico español, en el cual se evaluó la respuesta de 28 enfermos con hemolítico urémico secundario atípico al eculizumab, con una respuesta que rondaba el 70%, una respuesta favorable, pues, y hay que recalcar incluso que el 80% de estos pacientes habían sido tratados con plasmaféresis sin una correcta evolución. Pues esto hace pensar que en este tipo de trastornos, los hemolíticos urémicos atípicos secundarios, lo que debemos hacer es intentar controlar la causa que ocasiona el cuadro, y en aquellos pacientes en los cuales esto no sea posible, o en aquellos enfermos en los cuales el cuadro sea muy agresivo, sea un cuadro catastrófico, valorar un ciclo de tratamiento corto con eculizumab. A continuación voy a hablarles de la plasmaféresis en terapias glomerulares, concretamente la antigua enfermedad de Kutzbester, en la cual es un trastorno en el cual existe un anticuerpo que es capaz de unirse al dominio NC1 de la cadena alfa-3 de colágeno tipo 4, ocasionando una glomerulitis rápidamente proliferativa con mucho daño extracapilar, y que, dada la patogenia de la enfermedad, sí que parece razonable que el uso de plasmaféresis sea beneficioso, ya que podríamos eliminar este anticuerpo de una forma precoz mientras hace efecto la inmunosupresión. Pese a que este tratamiento sigue siendo de elección, la plasmaféresis en esta enfermedad, al ser un trastorno poco frecuente, la verdad es que en la literatura no existe un gran cuerpo que apoye su utilidad. Únicamente existe este artículo publicado en el año 85 y que únicamente incluye 17 enfermos de pacientes con vasculitis que tenían un anticuerpo anti-MVG con afectación renal, con una mejor evolución de los pacientes que fueron tratados con plasmaféresis, si bien a su vez es importante recalcar que este grupo que trató con plasmaféresis tenía una situación basal que era más favorable que aquellos no tratados. Por su parte, la crioglobulinemia o la vasculitis crioglobulinémica es un trastorno que se produce como consecuencia del depósito de unas hemoglobinas a baja temperatura. Es una enfermedad que generalmente es secundaria a un proceso hematológico o hematológico de base, y que en ocasiones puede dar lugar a una vasculitis con afectación en múltiples órganos y sistemas. Generalmente basta con tratar la enfermedad subyacente, el proceso infeccioso hematológico, y el cuadro mejorará. Cuando el cuadro es más importante, es un cuadro severo, se recomienda el inicio de inmunosupresión, sobre todo con rituximab. Y cuando existen cuadros catastróficos, pacientes a los cuales tienen afectación pulmonar, renal o digestiva importante, se sigue recomendando la asociación de plasmaféresis a estos pacientes. También parece razonable la utilización de plasmaféresis en pacientes que tengan un síndrome de viscosidad asociado a crioglobulinemia, lo cual suele ocurrir sobre todo en las criogloburulemias de tipo 1. En cuanto a la recidiva de la focalización alimentaria en el trasplante renal, este es un evento que es ominoso, este es un evento que ocasiona la pérdida de la mitad de los injertos a los 5 años de que el cuadro
aparezca y que se postula que se debe a la existencia de un factor permeabilizante que es capaz de actuar sobre el podocito, ocasionando cambios funcionales y morfológicos en el mismo que darán lugar a un síndrome nefrótico muy florido y con el paso del tiempo a estas lesiones histológicas típicas de colonosclerosis focalis segmentaria. Aunque no conocemos cuál es el factor permeabilizante en el momento actual, sigue sin identificarse. Parece que puede ser una molécula con un peso superior a 15.000 Dalton, y razón por la cual podría ser el tratamiento con plasmaféresis una alternativa terapéutica a tener en cuenta en este trastorno. De hecho, se han publicado múltiples series de casos con la utilización de plasmaféresis en pacientes con recidiva focalis segmentaria primaria en el trasplante renal. Estos son algunos de los cuales se recogieron en esta revisión realizada por el grupo de Ponticelli, y se describió una efectividad del 63% en adultos y del 70% en niños de esta terapéutica. Parece que respondían mejor aquellos pacientes en los cuales existía un corto periodo de tiempo desde que se trasplantaban hasta que reaparecía el cuadro, pacientes con una proteinuria que fuera algo inferior, 7 gramos versus 9 gramos, y también pacientes en los cuales se empezara el tratamiento de una forma precoz. Hay que decir que, al igual que ocurre con otras patologías de la plasmaféresis, como ya he comentado con anterioridad, no existen tampoco ensayos clínicos que corroboren estos buenos resultados de la plasmaféresis en este trastorno. En la mayoría de los casos se recomienda la utilización de plasmaféresis en estos enfermos de una forma aguda durante 5, 7, 10 sesiones. No obstante, existen al menos 3 series de casos publicados. El último es un artículo publicado por nuestro grupo, en el cual se ha utilizado la plasmaféresis de una forma más continua en el tiempo con buenos resultados, consiguiendo que el paciente mantenga una remisión parcial de la enfermedad y con una supervivencia al injerto que fue superior al esperado en ese tipo de cuadros. Y por último, vamos a hablar de patología en la cual posiblemente haya más controversia en la discusión, que es de la vasculitis ANCA positiva y el uso de la plasmaféresis en las mismas. En el momento actual se ha demostrado en vivo, por lo menos en modelos en ratón, que los anticuerpos anti-PR3 y anti-MPO tienen un rol en la patogenia de la enfermedad. Por este motivo, parece razonable también utilizar la plasmaféresis para eliminar estos anticuerpos y además otros mediadores preinflamatorios, los NETs, e intentar mejorar la evolución clínica de los pacientes de que son diagnosticados hasta que hace efecto la inmunosupresión. Esta teoría se acogió desde hace muchos años y hay artículos antiguos publicados que demostrarían esta eficacia, tal como este publicado en el año 91, en el cual se vio que esta terapia era especialmente efectiva o marcaba la diferencia, mejor dicho, en pacientes que tenían un cuadro de afectación renal severo, en pacientes que estaban dependientes de diálisis, sin encontrarse tantas mejorías en pacientes que tuvieran una función renal más conservada. Sin embargo, el trabajo que hizo que se incluyera la plasmaféresis como una alternativa terapéutica en vasculitis ANCA positiva graves en las guías CADIGO del 2012 fue este trabajo denominado estudio MEPEX. En el mismo, 140 enfermos con una vasculitis ANCA positiva se dividieron a ser tratados en 2 ramas, una tratados con esteroide, ciclofosfamida y bolos de esteroides, y otra con esteroide, ciclofosfamida y plasmaféresis. El outcome principal fue la mortalidad y la insuficiencia crónica terminal a los 3 meses del año de seguimiento. Pues bien, como podemos ver en esta gráfica, la plasmaféresis parece que fue un factor protector en la aparición de insuficiencia crónica terminal, que se redujo en un 23% en este grupo comparado con el grupo en el cual únicamente recibió tratamiento con bolos de esteroides. Esta diferencia no es objetivo en lo relacionado con la supervivencia de la población y, de hecho, el outcome principal fue favorable al grupo de plasmaféresis gracias a esta reducción de la insuficiencia crónica terminal. Sin embargo, un año después de la publicación de las guías CADIGO, en el año 2013, se publicó el estudio de extensión del MEPEX. En este trabajo se guían a los pacientes incluidos en el anterior estudio durante un periodo medio de 3,5 años, aunque algunos pacientes se han seguido durante prácticamente 9-10 años. Y en el mismo, como pueden observar, parece que este efecto favorable de la plasmaféresis se diluía, ya que, aunque la tasa de insuficiencia renal crónica sigue siendo algo inferior en el grupo de pacientes tratados con plasmaféresis comparados con aquellos tratados con bolos de esteroides, esta diferencia dejaba de ser estadísticamente significativa. Lo mismo ocurría por este motivo en el outcome principal de mortalidad y enfermedad crónica terminal. Y pues esto no fuera suficiente, el año pasado, en el 2020, se publicó en el New England ese trabajo que se denomina PEXIVAX y en el cual se incluyen 704 pacientes con vasculitis ANCA positiva y una tasa de efecto glomerular inferior a 50. Un aspecto muy importante que no he comentado del estudio anterior, el estudio MEPEX, es que los pacientes incluidos tenían una vasculitis grave con una creatinina al inicio del cuadro de 500 microgramos litro, lo que es igual a 5,7 miligramos decilitro. Es muy importante. Lo digo porque en este trabajo los pacientes incluidos no tenían una situación tan grave, eran pacientes con un filtrado por debajo de 50, y al igual que ocurría en el estudio de extensión del MEPEX, no pudimos encontrar que aquellos tratados con plasmaféresis tuvieran una mejor evolución de la función renal y la mortalidad en el outcome combinado a
tras acabar el follow-up de los enfermos, y de hecho en lo referente a la insuficiencia crónica terminal tampoco existieron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, los pacientes con plasmaféresis y sin plasmaféresis. Podríamos postular que esto era secundario a que en este trabajo se incluyeron pacientes con una situación de gravedad inferior o un cuadro con una función renal mejor que los incluidos en el estudio MEPEX. Sin embargo, cuando subdividíamos a la población de estudio en función de si presentaba una creatinina sérica superior o inferior a 5,6 miligramos de cilitro, podíamos observar que esto no era así y que en este grupo de pacientes que habrían cumplido criterios para ser incluidos en el estudio MEPEX tampoco se consiguió una mejor evolución de la función renal en los que fueron tratados con plasmaféresis. Además, entre los pacientes con hemorragia alveolar, que es otro cuadro, otra indicación para incluirse en este estudio al considerarse un criterio de gravedad, tampoco se encontró una mejor evolución clínica en aquellos pacientes tratados con plasmaféresis respecto a los no tratados con esta terapia. Este trabajo ha levantado muchas controversias. Los críticos con el mismo dicen que tiene limitaciones importantes, como son que no se incluyen datos sobre la histología de los pacientes al diagnóstico del cuadro, tampoco se incluye datos sobre cuál es la tasa de anticuerpos circulantes y que el número de sesiones de aféresis que se administran son inferiores a las que recomiendan algunas sociedades científicas como las indicadas en el mundo de la vasculitis ANCA positiva. Sin embargo, los datos previamente expuestos más los que podemos encontrar en ese trabajo publicado por la Clínica Mayo recientemente, en el año 2020, a finales de 2020, que es un estudio retrospectivo que incluye 250 enfermos en los cuales, con vasculitis grave con filtrado por debajo de 30 o hemorragia alveolar, en los cuales, tras realizar un progressive score matching, tampoco se encontró que la plasmaféresis fuera beneficiosa a largo plazo, nos hace pensar que en el momento actual no deberíamos administrar esta terapia a todos los pacientes con una vasculitis ANCA positiva grave. Quizás pudiéramos reservarlo para pacientes en los cuales sí sabemos que tiene una función renal basal buena, con una biopsia, sin datos de cronicidad, pacientes jóvenes y sobre todo pacientes en los cuales no existiera una respuesta inicial a la inmunosupresión convencional. Pero desde luego yo creo que con los datos que tenemos sobre la mesa en el momento actual, yo creo que no deben de tratarse todos los pacientes con vasculitis ANCA positiva de forma indiscriminada con plasmaféresis. Esta ha sido lo que le quería comentar. Muchas gracias por la atención y quedo pendiente de sus preguntas. Muchas gracias. Hola de nuevo, buenas tardes. Tras estas estupendas charlas que hemos tenido oportunidad de oír, pasamos al turno de preguntas. Esther, si tienes alguna ya recogida en el listado. Sí, tenemos preguntas para todos los ponentes y más que están entrando. La doctora Harke inicia una pregunta para el doctor Yaveri. Un momento que... esta es la de la doctora García, pero what dose of steroids do you use in immunomediated nephritis? For how long do you maintain a steroid treatment? It's a good question. I'm assuming this is not for transplant. So usually if they're not dialysis dependent, I would start oral steroids, 1 mg per kg. And, it's variable how long you treat them, depending on 2 to 3 months. Sometimes longer depending on the severity of the illness. If they're on dialysis dependent, I do actually give them pulse steroids initially for 3 days, Solumedrol, 500 milligrams, and then taper off over a longer time to try to get them off dialysis. Okay, there's another one of Dr. Harke that I mentioned before and there was a mistake. And her question is, in your opinion, patients with recurrent kidney failure would abandon immunotherapy? I'm sorry, I don't understand the question. And she's asking if a recurrent kidney failure should make to abandon the immunotherapy. Oh, I see. That's a case-by-case basis. I think if it's redundant, if it happens again with the same immunotherapy, maybe some oncologists might try to switch within the class. So if you're going from nivolumab, they'll try pembro if it's allowed in that cancer, or some have switched to PD-L1 inhibitor, which the incidence of AKI is much lower in PD-L1 inhibitor. So it really depends on a case-by-case basis and how progressive the cancer is. To be honest, I think if the creatinine goes up, we put them on steroids, and that's better than them dying from cancer. We cannot be so nephrocentric.
Okay, I have another question for Dr. Javeri related to transplant patients. You know, you mentioned about nivolumab. You have a series of patients that you have studied. And we have a patient that he was on nivolumab. He lost the kidney. He returned to dialysis. He has a very severe squamous cancer, skin cancer. So we reintroduced the nivolumab during dialysis. And few weeks later, already without immunosuppression, because he was on dialysis already, he developed a very acute rejection, we believe, because he started with pain in the kidney and with the hematuria. And, you know, there are some data about this event. Would you comment that? So it's, you know, we just have a paper under review in one of the journals on all the dialysis patients. And one of the things that came up was dialysis patients who have an old kidney sitting in there, that's a failed kidney transplant, they will reject the same way the rejection happens with, you know, non-dialysis patients. So I think we have to be very careful, and the nephrologist might have to put them on empiric steroids around the time of the first dose of the checkpoint inhibitor. It is actually a morbidity in those cases. We have had a patient, we had to do a nephrectomy here because of that. And there's a recent paper in KI Reports, I think just 2 weeks ago, from from Turkey, actually showing biopsy proven when they had to do nephrectomy with bad rejection in a dialysis patient. So I think dialysis patients have a less immunotherapy related events that, like, their general common, you know, population, like dermatitis and stuff. So dosing is not an issue, but very, very careful in a failed transplant that's on dialysis. So very good point. We have also a question from Dr. Cabello, and he asks about, should we maintain PPI, proton pump inhibitors, before we have to hold them before initiate any immunotherapy? So are, you know, it's easy to think about this. Yeah. So nobody has looked at that. I think it's a very simple study to do prospectively. But again, we have to keep in mind, most of these patients, there's 1 to 2% incidence, like I said, or maybe 3%, not higher than that for AKI. That's truly checkpoint related, as opposed to gastritis, dermatitis, colitis is much higher. So just for a small incidence of AKI, stopping some medications might not be the smartest thing to do, I think. You know, I think we have to take the whole picture. These patients have reflux, they have bad, you know, side effects, some other chemo. You know, it's not very fair to the patient when they're suffering with those other symptoms. As you mentioned, is the nephrologist's happiness. Yes, I know. But so at the end of the day, the patient is suffering. That's not makes us happy either. So. Of course. También tenemos, ¿alguna pregunta tienes, Esther? ¿Alguna más? Sí, tengo muchas. Sí. Tenemos una pregunta para el doctor Larrea, del doctor Crespo, que le pregunta si en estos momentos existe terapia conocido con CAR T-cells para la amiloidosis. No existe todavía terapia con CAR T-cell para amiloidosis. De hecho, sería muy interesante, porque, como sabéis, uno de los problemas en la amiloidosis es cómo retirar el amiloide. En general, la amiloidosis por cadenas ligeras, ¿no?, que es un poco la que más estamos involucrados los hematólogos. El tratamiento va dirigido similar al del mieloma. Nosotros hemos tratado la primera paciente que sabemos que se haya tratado con CAR T-cells contra BCMA como antígeno en el mundo, y que ha tenido una respuesta muy buena, una paciente recaída con un mieloma y una amiloidosis por cadenas ligeras con afección fundamentalmente renal, y que ha tenido una respuesta tanto hematológica como renal, pero es tratando la célula plasmática. Todavía no hay diseñados para que vayan contra, digamos, para retirar el amiloide, porque hay, sobre todo, están más involucrados los macrófagos que las células T en ocasiones, y es una estrategia que se está explorando poco a poco. Y ahora tenemos preguntas para el doctor Sevillano. La doctora Fernández pregunta, finalmente, ¿en qué casos de vasculitis ANCA entonces estaría indicado un tratamiento con plasmaféresis? Pues realmente
quizás se podría dejar como una alternativa terapéutica en pacientes con vasculitis muy severa, sin respuesta a tratamiento inmunosupresor habitual. Pero ni siquiera en estos pacientes hay una evidencia científica clara que nos apoye su tratamiento, su uso. Otra posibilidad también que habría que tener en cuenta, en la cual no está completamente descartado, es en pacientes con hemorragia alveolar difusa, ya que no hay ningún ensayo clínico que esté hecho proceso para intentar responder a esta pregunta, y es un cuadro que realmente aumenta la mortalidad de los pacientes que lo sufren hasta en 8 veces. Entonces no hay ningún ensayo clínico que intente responder esta pregunta, con lo cual no podemos descartarlo con totalidad, y es un cuadro, como hemos comentado, que puede ser muy, muy severo. Y luego otra pregunta también para el doctor Sevillano, de otra doctora Fernández, que dice, en pacientes con una clínica de microangiopatía trombótica, tras descartar PPT, ¿crees que tiene sentido esperar a ver si la plasmaféresis funciona o, por el contrario, con ello solo se consigue retrasar el inicio de un tratamiento con buenos resultados como el eculizumab? Con la potente terapia actual para el mieloma múltiple y con lo que viene, ¿tiene sentido indicar hoy diálisis con high cutoff en alguna situación? Doble pregunta. Bueno, en cuanto a la pregunta del hemolítico urémico, supongo que serán en los secundarios. Yo creo que en los primeros ya no hay ninguna duda y que ningún nefrólogo respondería que hay que esperar. Y en los secundarios, yo creo que depende un poco de la gravedad del cuadro y de la evolución que tenga desde que se diagnostica el periodo inmediato. Si encontramos una causa que lo justifique, que es solucionable y la evolución es buena, quizás se pueda esperar. Pero si es un cuadro catastrófico, yo de luego no le daría mucho tiempo de espera, sobre todo porque en este tipo de cuadros el complemento parece que se activa como consecuencia casi de la lesión endotelial, con lo cual las dosis de eculizumab que vamos a dar son recortadas en el tiempo, con lo cual, quiero decir que es en el trabajo que he comentado previo de la doctora Cabero y el doctor Praga, se daban una media de tratamiento de 8 semanas, son 6 dosis de eculizumab, con lo cual el precio no parece que sea un problema grande y los beneficios pueden ser muy importantes porque retrasar el inicio del tratamiento puede condicionar sobre todo a la recuperación de la función renal. Y en cuanto al tema del mieloma, pues los ensayos clínicos de luego no irían a favor de esta posibilidad. No obstante, recientemente se ha publicado en Kidney International un paper por expertos sobre el tema y no terminan de descartar esta terapia. Pero desde luego, tanto el estudio EULITE como el MIDE son trabajos, sobre todo el EULITE, ¿no?, pero que no van a favor de la utilización de estos filtros de high cutoff en estos pacientes. A mí me gustaría hacer un comentario sobre eso y aprovechar también al hematólogo, a Carlos. Also, Dr. Javeri, we are talking about the high cutoff dialysis for certain types of myeloma. So we are going to make a question for 3 of you, because mi idea o la opinión que existe about the studies EULITE and MIRA, in both studies, they present patients that already have a biopsy-proven myeloma kidney. Yeah. So it's already damage in the kidney. There's already a very severe damage in the kidney. So do you think that high cutoff dialysis or PMMA therapies with dialysis filters, do you think these therapies will have a situation in a previous moment? I mean, in not waiting for a biopsy proven. If you treat the myeloma and you wait 48 hours, 72 hours to establish that it's a real myeloma kidney, not due to acute renal failure due to NTA. So do you have any opinion about to use this type of treatment in order to eliminate free light change before the damage is already established in the kidney? I think it's a tough one, but based on the 2 randomized trials, and novel, I mean, Carlos can comment on this, but I think with all these novel therapies for myeloma, I think the days of pheresis and cutoff dialysis are gone. I mean, these agents are so powerful, not like the old Cytoxan, and we're waiting for them to respond. I think the free light chain burden might be the way to look at it. If the burden is very, very high, maybe those are the ones we should be doing it. But I think do no harm first. I think these have complications. FOS goes down. They have nutrition issues. Infection risk. So with the novel therapies like these oncologists have these days, I would stay away. Yes, I agree. In fact, we are not using our institution.
because all the controversial results, and you were pointing out, we have increasing response rate with the myeloma treatment that, for example, our standard of care now for patients in acute renal failure is bortezomib plus daratumumab plus high dose of dexamethasone. And with this, we know that with daratumumab, even in, for example, our experience in AL amyloidosis, you can reduce dramatically the level of free light change in 24, 48 hours. And I think that it's difficult to compete with that. And I think that as the therapy of myeloma is improving, probably the need of this kind of nephrology approach are less necessary. Yeah, I think the same. Indeed, the patients, and there are just patients without renal failure that doesn't need the hemodialysis. There is some experience in some clinical trials using plasmide chain, because in these clinical trials, the therapy is started when the creatinine is over 2.5 or something like that. But there are just 3 other studies, and there are studies without a control group, and the results are controversial too. There is not a clear benefit in that patient without with a real start of the treatment without really difference with the patient with the conventional therapy. Perfecto, excelente discusión, me parece lo que habéis comentado, y bien, es la situación actual. Hay una pregunta de la doctora Cabello, también para el doctor Carlos Fernández, que la leo. ¿Qué riesgo de lisis tumoral con las CAR T-cells y el mieloma? Y si se ha presentado hecho, y si usáis profilaxis. Y después, por otro lado, si hay alguna información sobre fracaso renal agudo asociado al síndrome de liberación de citoquinas, si tenéis algún dato al respecto en vuestra serie o en la que habéis presentado. Sí, en cuanto a lisis tumoral, la verdad es que el mieloma múltiple en general ya es un evento muy poco frecuente con respecto a lo mejor a otras entidades, ¿no? Como a lo mejor algunos tipos de linfomas, donde sí se ve que es bastante, que puede ser más frecuente, pero en mieloma la verdad es que es excepcional en general con casi la totalidad de los agentes, y con Carticel pues ha mantenido, que probablemente la eliminación no es tan brusca, y es verdad que se utilizan medidas profilácticas cuando la masa tumoral es muy grande, y en algunos casos, pues aparte de que obviamente los pacientes están ingresados, sobre todo y muy monitorizados, y en algunos casos también utilizamos rasburicasa, muchas veces una dosis puntual. Con respecto al daño renal con síndrome de liberación de citoquina, en general tampoco es un problema frecuente. En general con mieloma, aunque hay una alta tasa de síndrome de liberación de citoquinas, la inmensa mayoría son grado 1 y 2, es decir, pacientes que tienen simplemente fiebre o fiebre con hipotensión que responde al líquido. Entonces, normalmente el tratamiento cada vez es más precoz, particularmente con tocilizumab, y que la respuesta en general de estos pacientes es inmediata, o sea, quedan sin fiebre y desaparece, si había hipotensión o desaturación o cualquier otro problema, desaparece normalmente en pocas horas. Entonces, normalmente no vemos mayor complicación renal. Está descrito sobre todo hiponatremia, que sí es un efecto que observaban en el Memorial, sobre todo con los CD19, pero la verdad es que complicaciones renales, por suerte, no tiene. Obviamente que en todos los ensayos, y debido a que la quimioterapia linfodepletiva incluye fludarabina, ya per se se excluyen en general a los pacientes que tengan un clínicas de creatinina usualmente menor de 60 o menor de 40 según los ensayos para estos tratamientos. Hay más preguntas. Otra pregunta for Dr. Javeri from Dr. Luis Quintana. He asks, do you have any pathophysiological clues that explain the rapid onset of AA amyloidosis with CPA, with immunocheckpoints? No, I mean, I think it's just some patients might have predisposition to a glomerular disease, and maybe those patients have an high inflammatory state. It's possible also that a lot of these patients maybe had chronic inflammation at other areas, and that led to
sort of this AA amyloidosis, and maybe it was not picked up. Maybe chronic itis is somewhere else that wasn't evident. Yeah, the thing is that it's the rapid onset of this clinical. Yeah, it's unexplained. Yeah, I had a question for Dr. Prieto. What are your thoughts on doing plasmapheresis in patients with collapsing glomerulopathy pre-transplant? So not a transplant patient who comes in. After transplant, we do everything. We give them pheresis, Rituxan, everything. But pre-transplant, we don't do as aggressive. If we pherese them maybe pre-transplant, before they end up on dialysis, try to save their kidney. I don't know. What are your thoughts on that? Well, it's a good question, and there is obviously not a good response in literature right now. I think that maybe it would be better to wait and see what is the evolution after the kidney transplantation, because we have sometimes we have a problem that many patients that are diagnosed with that diagnosis of focal segmentary glomerulosclerosis sometimes are secondary glomerular segmentary. So maybe we start this treatment without a good diagnosis, we could be over treatment this kind of patient. So I think that maybe we could refer to this therapy and to treat them when it develop the illness after the transplantation. Muy bien, creo que, no sé, Esther, si hay alguna pregunta. Yo creo que no han entrado ninguna más por ahora. No. Bien, pues yo creo que ha sido una sesión muy interesante. It was a very interesting session. Thank you very much, Dr. Javeri. Gracias, Dr. Sevillano, Dr. Fernández Larrea. Esther, lo que quieras ahora decir para concluir esta sesión. Pues nada, concluimos ahora esta ponencia que ha sido muy, muy interesante y damos paso a los organizadores que quieren darnos la despedida. Y muchas gracias a todos. Hasta luego.